Cordial saludo, profesora Luz Marina Romero Alvarado. El día de hoy haremos una presentación sobre el papel del gobierno y la política fiscal en Colombia. El gobierno desempeña un papel fundamental en la economía del país, tanto como regulador como proveedor de bienes y servicios esenciales. Una de sus herramientas más importantes es influir en el desarrollo económico de la política fiscal, que consiste en el uso de los ingresos y gastos públicos para alcanzar objetivos macroeconómicos como el crecimiento económico, la estabilidad de precios y la reducción del desempleo. A través de decisiones sobre impuestos y gasto público, el gobierno puede estimular o frenar la actividad económica, redistribuir la riqueza y corregir fallas del mercado. En contextos de crisis o recesión, por ejemplo, el aumento del gasto público o la reducción de impuestos puede impulsar la demanda agregada, mientras que en periodos de sobrecalentamiento económico, medidas fiscales más restrictivas puede ayudar a contener la inflación. Así, la política fiscal se convierte en una herramienta clave para mantener el equilibrio y la sostenibilidad económica del país. El gobierno es el principal actor encargado de velar por el bienestar general de un país. Su papel en la economía es fundamental porque interviene para corregir fallos del mercado, como cuando ciertos bienes o servicios no llegan a todos los ciudadanos, o para promover la estabilidad y el crecimiento económico. Además, el gobierno diseña políticas que buscan reducir desigualdades y asegurar que los recursos se distribuyan de manera más equitativa. Por ejemplo, cuando el Estado invierte en salud pública, educación, está asegurando que incluso quienes no podrían pagar por estos servicios los reciban. Así, el gobierno actúa como un regulador y facilitador del desarrollo económico y social. ¿Cuál es el papel del gobierno en la economía? Una de las funciones más importantes del gobierno es la asignación de recursos. Esto significa que el Estado decide en qué áreas invertir para proveer bienes y servicios públicos como defensa, justicia, educación, salud o infraestructura. Muchas veces el sector privado no tiene incentivos para invertir en estos sectores porque no siempre son rentables, pero son esenciales para el bienestar colectivo. Por ejemplo, la construcción de carreteras en zonas rurales o la provisión de agua potable en comunidades apartadas suelen ser proyectos liderados por el Estado. Así, el gobierno asegura que estos servicios lleguen a toda la población sin importar su nivel de ingresos. El papel del gobierno en la economía: redistribución de la renta. Otra función clave del gobierno es la redistribución de la renta. Esto se logra a través de impuestos y transferencias como pensiones, subsidios o ayudas sociales. El objetivo es reducir las desigualdades económicas y lograr una mayor equidad social. Por ejemplo, los impuestos progresivos hacen que quienes más ganan contribuyan más, permitiendo financiar programas que beneficien a los sectores más vulnerables. De esta manera, el Estado busca que todos los ciudadanos tengan acceso a oportunidades y una mejor calidad de vida independientemente de su situación económica. Como papel del gobierno en la economía, que es la regulación del mercado, el gobierno también regula todo lo que son mercados, estableciendo leyes y normas para proteger a los consumidores, preservar el medio ambiente y garantizar la competencia justa entre las empresas. Sin esta regulación podrían surgir prácticas abusivas, monopolios o daños ambientales que afectarían a la sociedad en general. Por ejemplo, la regulación de precios de medicamentos o la supervisión de servicios públicos como la energía y el agua son tareas fundamentales del Estado para evitar abusos y asegurar el acceso a servicios esenciales. Como principales fuentes de ingresos del gobierno, para financiar todas sus actividades, el gobierno necesita unos ingresos. La principal fuente son los impuestos, que pueden ser directos, como el impuesto sobre la renta, e indirectos, como el IVA. Además, existen las cotizaciones sociales, que son pagos realizados por empleadores y trabajadores para financiar la seguridad social, como pensiones, salud y desempleo. Una recaudación eficiente y justa de estos ingresos es clave para que el Estado pueda cumplir sus funciones y garantizar servicios de calidad a la población. Estos datos pueden variar entre algunos países, pero las principales fuentes de ingresos del gobierno, en este caso en Colombia, son los ingresos patrimoniales, las tasas y la deuda pública. Además de los impuestos, el Estado cuenta con otras fuentes de ingresos. Los ingresos patrimoniales provienen de la renta de propiedades estatales,
como alquileres o dividendos de empresas públicas. También existen tasas y precios públicos que se cobran por servicios específicos, como matrículas universitarias o la expedición de documentos. Cuando los ingresos no son suficientes, el gobierno puede recurrir a la deuda pública, emitiendo bonos u otros instrumentos financieros para financiar déficits o grandes inversiones. Estas fuentes adicionales le dan flexibilidad al Estado para enfrentar retos financieros y desarrollar proyectos estratégicos como los vistos en la época de COVID. Vamos a hablar de los principales gastos del gobierno. El presupuesto del gobierno se distribuye en diferentes áreas. El gasto social es uno de los más importantes, incluye salud, educación, pensiones, ayudas sociales y desempleo. También se invierte en infraestructura como carreteras y sistemas de transporte, así como en defensa y seguridad, que abarcan el ejército, la policía y el sistema judicial. Otros gastos relevantes son el funcionamiento del Estado, que incluye salarios de empleados públicos y administración, y el pago de intereses de la deuda, que corresponde a compromisos adquiridos por préstamos anteriores. Una gestión eficiente de estos gastos es fundamental para el desarrollo y estabilidad de cualquier país. Bueno, los tipos de decisiones en política económica, hablando del ámbito fiscal y el ámbito monetario, las decisiones del gobierno en materia económica se articulan a través de diferentes políticas. La política fiscal utiliza el gasto público y la recaudación de impuestos para influir en la economía, pudiendo ser expansiva o contractiva según el contexto. La política monetaria, por su lado o por su parte, controla la oferta monetaria y las tasas de interés, generalmente a cargo del Banco Central. Ambas políticas buscan mantener el equilibrio económico, controlar la inflación y fomentar el crecimiento y el empleo. Bueno, vamos a hablar de los tipos de decisiones en política económica, lo que es la política de ingresos, la comercial y la estructural. Además de la política fiscal y monetaria, existen otras políticas económicas importantes. La política de ingresos regula salarios y precios para evitar inflación o estimular el consumo. La política comercial y cambiaria regula el comercio exterior y el tipo de cambio, mientras que la política estructural impulsa reformas a lo largo plazo para mejorar la competitividad y productividad del país, como la modernización educativa, la innovación, el fortalecimiento del mercado laboral. Todas estas políticas trabajan en conjunto para crear un entorno favorable al desarrollo sostenible. Hola, mi nombre es Alex Perilla. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la función económica del sector público. Una de ellas es la asignación de los recursos. La asignación de recursos es una de las funciones más importantes del sector público. El Estado interviene directamente para proveer bienes y servicios públicos esenciales, como lo son la defensa, la justicia, la educación, la salud y la infraestructura. Estos servicios suelen estar fuera del alcance del sector privado, que prioriza la rentabilidad. Además, el Estado regula ciertas actividades económicas para evitar efectos negativos sobre la sociedad, como son la contaminación ambiental. Por ejemplo, puede establecer límites a las emisiones de las fábricas o también puede invertir en hospitales en zonas rurales donde las empresas privadas no llegan. Así, el gobierno garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios básicos y protege el bienestar colectivo. Como segunda función tenemos la distribución del ingreso. La distribución del ingreso es otra función clave del sector público. El objetivo es lograr una sociedad más equitativa donde la riqueza no se concentre solo en unos pocos. Para esto, el Estado aplica políticas fiscales como impuestos progresivos, donde quienes más ganan contribuyen más, pero también utiliza subsidios, transferencias y programas sociales para ayudar a los grupos más vulnerables. Por ejemplo, los programas de apoyo a familias de bajos ingresos o de subsidio a la educación buscan reducir la desigualdad y garantizar que todos tengan oportunidades similares, independientemente de su origen o nivel socioeconómico. Como tercera función tenemos la estabilización económica. La estabilización económica es fundamental para evitar crisis profundas y mantener el crecimiento. El gobierno utiliza la política fiscal y monetaria para enfrentar ciclos de inflación, desempleo o recesión. Por ejemplo, en una crisis puede aumentar el gasto público o reducir impuestos para estimular la economía y proteger el empleo. Estas medidas ayudan a suavizar los efectos negativos de la crisis y a mantener la confianza de los ciudadanos y los inversionistas en la economía nacional. Como funciones adicionales, tenemos que el sector público también promueve el crecimiento económico invirtiendo en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la tecnología y la infraestructura. Esas inversiones no solo mejoran la calidad de vida de la población, sino que también aumentan la productividad y la competitividad del país. Asimismo, el Estado regula la economía estableciendo leyes y normas que guían el comportamiento de las empresas privadas, asegurando que actúen en beneficio del interés general y que el desarrollo sea sostenible. Vamos a hablar acerca de la estructura del sector público. La estructura del sector público en Colombia está organizada en diferentes niveles para garantizar una gestión eficiente y cercana a las necesidades de la población. Distante de una administración céntrica,
Lo que redistribuye son los poderes. En este caso, a nivel nacional, encontramos instituciones como la Presidencia, el Congreso Nacional, la Contraloría, los ministerios, los departamentos administrativos y las superintendencias. Esas entidades diseñan, ejecutan políticas que afectan a todo el país y supervisan el cumplimiento de las leyes, administrando los recursos públicos. En el segundo nivel tenemos a los departamentales. En el nivel departamental, la administración está a cargo de los gobernadores, las asambleas y las secretarías departamentales. Esos organismos gestionan los recursos y las políticas públicas en cada departamento, adoptándolas a las características y necesidades específicas de su región. Esta descentralización permite una atención más directa y efectiva de los problemas locales, promoviendo el desarrollo regional y la participación ciudadana. Como tercero y último parte de la estructura del sector público tenemos el nivel municipal. Las alcaldías, los consejos y las secretarías municipales son responsables de la gestión de los servicios y proyectos locales. Esto incluye la administración de servicios públicos como el agua, el transporte, la recolección de residuos y la gestión de espacios públicos. La labor de los gobiernos municipales es fundamental para que las políticas públicas lleguen efectivamente a la comunidad y se atiendan las necesidades cotidianas de los ciudadanos. Como un tema importante de la administración pública, vamos a hablar de las formas de elusión de los impuestos. La elusión de impuestos consiste en utilizar métodos legales para reducir o evitar el pago de impuestos. A diferencia de la evasión, que es ilegal, la elusión aprovecha vacíos o lagunas de la ley tributaria. Ejemplos comunes son el uso estratégico de deducciones fiscales, la creación de empresas en países con baja tributación o la reestructuración de operaciones para pagar menos impuestos. Aunque no es ilegal, la elusión puede considerarse como poco ética. A los gobiernos suelen buscar reformas y los gobiernos suelen buscar reformas para cerrar estos vacíos y asegurar una mayor justicia tributaria. Vamos a hablar acerca de la remoción del impuesto. La remoción del impuesto se refiere a la eliminación total o parcial de un impuesto por parte de la autoridad fiscal. Eso puede darse a través de excepciones fiscales a ciertos productos, servicios o personas y la derogación de un impuesto o su suspensión temporal. Durante situaciones excepcionales como crisis económicas o desastres naturales suele ser una medida muy utilizada. El objetivo principal de la remoción de impuestos es aliviar cargas fiscales, fomentar el consumo y la inversión o apoyar sectores vulnerables de la economía, como las estrategias que se utilizaron durante el post-COVID. Vamos a hablar de la traslación como una forma de ilusión de los impuestos. La traslación de impuestos es el proceso mediante el cual el sujeto obligado a pagar un impuesto transfiere esa carga a otra persona, generalmente al consumidor final. Por ejemplo, cuando sube el IVA, el comerciante puede aumentar el precio del producto para compensar el impuesto, trasladando así el impuesto del costo al comprador. Existen diferentes tipos de traslación, la directa, cuando el vendedor eleva el precio, la indirecta, cuando el comprador obliga al vendedor a asumir el impuesto, y lateral, que ocurre entre empresas que comparten o reparten la carga fiscal. Ahora vamos a hablar de la evasión como forma de ilusión de los impuestos. La evasión de impuestos es el acto ilegal de no pagar total o parcialmente los impuestos que corresponden. Eso se logra mediante métodos fraudulentos como no declarar ingresos, inflar gastos, no emitir facturas o utilizar facturas falsas o mantener cuentas ocultas en el extranjero. A diferencia de la ilusión, la evasión es un delito y puede tener consecuencias graves como multas, sanciones financieras o incluso la prisión. Combatir la evasión es esencial para garantizar los recursos necesarios para el desarrollo del país y la equidad fiscal. Bueno, como conclusiones finales, tenemos que el gobierno colombiano cumple un papel fundamental en la economía, interviniendo para corregir fallas del mercado, reducir desigualdades y promover el crecimiento. Sin embargo, enfrenta retos como la evasión fiscal, la informalidad y la presencia desigual en el territorio. Superar estos desafíos es clave para lograr un desarrollo más justo y sostenible para todos los ciudadanos. También podemos condensar la información en lo que es la gestión de la estabilidad macroeconómica como estrategia para generar un punto de interés para inversionistas extranjeros, que son los que nos protegen a nivel financiero y económico para que el país sea lucrativo para la inversión extranjera. La presencia desigual en los territorios es también algo que se combate desde hace muchos años con políticas modernas y políticas desde la presidencia de la República en cada periodo donde se fomenta el crecimiento y la mayor participación y también inclusión dentro de los procesos sociales a las comunidades menos favorecidas. También tenemos lo que son los desafíos estructurales persistentes en este momento, la falla de infraestructura o el poco progreso en el área de infraestructura en el nivel país y cómo lo afronta cada gobierno con sus diferentes estrategias.
Agradecemos su atención y esperamos que esta exposición haya sido útil para comprender el papel del gobierno y la política fiscal en la economía colombiana. Estamos atentos a todas sus preguntas y comentarios.